Hola, en este video vamos a definir algunos términos de los diagramas de flujo de señal. Estos términos van a ser importantísimos para después poder hablar de la utilización de los diagramas de flujo de señal para la simplificación para la obtención final de la función de transferencia de un objeto. Entonces, vamos a ir por término a término. El primer término es el nodo de entrada. El nodo de entrada se trata de un nodo que solamente tiene ramas de salida. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este nodo, solamente salen ramas del nodo como tal. Digamos que este nodo se llame, qué sé yo, Y1. Pero si nosotros tenemos ya una entrada, ya esto no se trataría de un nodo de salida. Cuando nosotros estamos hablando de nodos de entrada, usualmente asumimos que, no, asumimos no. Bueno, sí, se asume, se identifican como variables independientes. Puede ser una variable que sea controlada por la persona, puede ser una perturbación, pero se asumen como variables independientes. Para hacer ilustración de cada uno de los términos, voy a tomar el ejemplo anterior y lo vamos a utilizar para trabajar todos los términos con los que vamos a trabajar hoy. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a copiarlo, pero vamos a usar los términos aquí y vamos a copiarlo acá para ir ilustrando cada término. Entonces, como ustedes ven, en el caso del ejemplo anterior que hicimos, el único nodo de entrada que nosotros tenemos es este nodo Y1. Este es el único nodo de entrada que existe en este sistema porque todos los otros nodos tienen nodos que le llegan a sí mismos, ¿verdad? Ok. Ese es el primer término. Vamos a ver el término y este nodo de entrada también se le denomina fuente. Ese nombre casi nunca lo he escuchado, para serles muy sincero, pero es un nombre utilizado. Entonces, nodo de salida, o como dice el libro, pozo. En el nodo de salida, básicamente nosotros tenemos solamente ramas de entrada. Entonces, estrictamente hablando, un nodo de salida sería al nodo que solo llegan ramas, ¿verdad? No que tiene alguna rama de entrada o alguna otra rama que sale, ¿verdad? O sea, solo llegan ramas de entrada. Sin embargo, los nodos de salida, al ser las variables que nosotros estamos midiendo, cualquier nodo, excepto nodos de entrada o cualquier nodo que nosotros vamos a llamar mixtos, que serían los nodos, un nodo mixto sería un nodo que tiene tanto entradas como salidas. Cualquier nodo de salida puede ser, perdón, cualquier nodo mixto puede ser convertido en un nodo de salida. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este nodo acá que tiene varias entradas y tiene, digamos, qué sé yo, dos salidas. Perdón, no se preocupen, no se va a morir mi computadora. Tiene este tipo de configuración. Si este nodo, qué sé yo, Y4, queremos convertirlo en un nodo de salida, simple y llanamente tenemos que generar un nodo con una ganancia de 1 y a esto le podemos poner, qué sé yo, el nombre que queramos, Y5 o lo que fuera. Entonces nosotros estaríamos convirtiendo el nodo 4 en un nodo de salida a través de esta ganancia. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a utilizar los diagramas de bloques, los diagramas de flujo para obtener funciones de transferencia, podemos obtener funciones de transferencia respecto al nodo de entrada de cualquier nodo de salida posible. Entonces, por ejemplo, si nos vamos de nuevo al ejemplo con el que nosotros estamos trabajando, nosotros podemos obtener funciones de transferencia, por ejemplo, de la función y2 con respecto a y1. Como ustedes ven, y2 es un nodo mixto, pero si nosotros le hacemos una rama con ganancia 1 y decimos que esto es y2', entonces nosotros podemos hacer la función de transferencia y2 sobre y1 y obtener esa función de transferencia. Si queremos que y3 sea un nodo de salida, simplemente hacemos una ganancia de 1 y le ponemos a este nodo el nombre que queramos. No necesariamente tenemos que ponerle y2', por cierto, que aquí no se ve.
que puse y2', así está, y2'. Le podemos poner alfa y entonces podemos hacer la función de transferencia alfa sobre y1, ¿verdad? Que las funciones de transferencia siempre serían entre nodos de entrada y nodos de salida. Y como ustedes ven, cualquier nodo mixto puede ser transformado en un nodo de salida sin ningún problema. ¿Ok? Y entonces esa es la ilustración de los nodos mixtos. Perdón, nodos de salida. Ahora vamos con un tercer término, que es el término conocido como trayectoria. Trayectoria, si ustedes lo piensan, es una colección continua de ramas que se dirigen en la misma dirección, básicamente, ¿verdad? El término como tal es un término general, la trayectoria. Entonces, puede ser que nosotros tengamos, qué sé yo, vamos a hacerlo en blanco para hacerlo más general. Un nodo, otro nodo, y aquí los estoy dibujando sin nombres porque solamente estoy trabajando con conceptos, ¿verdad? Entonces puede ser que haya algo así como una trayectoria en ese sentido, y entonces, y que, qué sé yo, que haya otra trayectoria de esta manera acá, y que haya otro nodo aquí y haya algo así, que haga, qué sé yo, así por ejemplo. Entonces eso quiere decir que a la larga hay una trayectoria entre este nodo y este nodo por acá. Hay otra trayectoria de este nodo a este otro nodo por acá, ¿verdad? Y hay otra trayectoria en general. Podemos hablar de cualquier tipo de trayectoria, ¿verdad? Qué sé yo, que nosotros hacemos así, porque trayectoria es un término general. No previene necesariamente que cualquier nodo se atraviese más de una vez. Sin embargo, el término de trayectoria directa sí previene esa condición. Trayectoria directa como tal, entonces vamos a poner aquí trayectoria, trayectoria directa para que no necesariamente sean confundidas. La trayectoria directa es una trayectoria que empieza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida, en el cual ningún nodo, ojo, ningún nodo es atravesado más de una vez. Entonces, eso quiere decir que para llegar de este nodo de acá, por ejemplo, a este nodo de acá, existe esta trayectoria directa, ¿verdad? Y existe esta trayectoria directa por aquí, porque ningún nodo es atravesado más de una vez. Sin embargo, por ejemplo, irme por acá y devolverme por aquí implica, aunque haga esta vuelta por acá, implica que este nodo que está aquí lo estoy utilizando dos veces y por lo tanto esa trayectoria que estoy marcando en rojo no es una trayectoria directa. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al diagrama que hemos utilizado por acá, no necesariamente, recuerden que las trayectorias directas, como les estaba diciendo anteriormente, empiezan en un nodo de entrada, pero terminan en un nodo de salida y cualquier nodo mixto puede ser considerado un nodo de salida. Entonces, por ejemplo, no necesariamente estoy hablando solamente de Y5, el último que está acá, puede ser cualquier nodo y voy a utilizar Y4 como ejemplo. Entonces, por ejemplo, entre Y1 y Y4 está esta trayectoria directa, ¿verdad? Pero entre Y1 y Y4 nosotros podríamos eventualmente encontrar esta otra trayectoria por aquí. Esa es otra trayectoria directa. Sin embargo, como ustedes ven, esta parte de aquí o esta parte de aquí no se puede utilizar como trayectoria directa. O necesariamente nosotros no nos podemos devolver, qué sé yo, por aquí, por esta parte de acá, y dando vuelta, porque aquí no podemos, esta vía está cancelada. Esa vía no nos permite no nos permite movernos en ese sentido. Esa trayectoria no es correcta. O por ejemplo, o sea, no podemos
Si nosotros hacemos así y damos vuelta, ya cruzamos un nodo dos veces, aquí. O si nosotros agarramos y nos metemos por aquí, aquí volvemos a cruzar un nodo otra vez, eso no nos sirve. Y si nosotros volvemos a hacer así, ya cruzamos este nodo y dimos vuelta y cruzamos el mismo nodo otra vez, tampoco tiene sentido. Entonces, por ejemplo, entre Y1 y Y4 hay dos trayectorias directas, ¿ok? Entonces, pensemos ahora en Y1 y Y5. Entre Y1 y Y5 está esta primera trayectoria, es una trayectoria directa, efectivamente. Vamos a hacer acá. Está esta segunda trayectoria, que es una trayectoria directa, efectivamente. Y hay una tercera trayectoria entre Y1 y Y5. Vamos a pintarla de este color. Que es esta trayectoria, ahí sí, ¿verdad? Que nos podemos ir por acá y llegar acá. Entonces, las trayectorias directas son la trayectoria que existe entre un nodo de entrada y un nodo de salida que llegan, que solamente tocan un nodo una única vez. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al siguiente concepto importante en esta terminología, que es el concepto de malla. El concepto de malla lo voy a escribir por acá porque es bastante, bastante importante. La malla es una trayectoria que se inicia y se termina en el mismo nodo. O sea, toca el nodo al principio y al final, pero ningún otro nodo la toca más de una vez. Yo a veces digo que es una trayectoria directa que empieza y termina en el mismo nodo. Sin embargo, las trayectorias directas, por definición, empiezan en un nodo de entrada y una valla no necesariamente empieza en un nodo de entrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, este nodo y este nodo, y tenemos que sé, una función por acá, otra función por acá, y digamos que tenemos algo así, y digamos que tenemos algo así, por ejemplo. Ok, y vamos a hacer, vamos a dibujarlo suficientemente bien. Ok, entonces, digamos que este es Y1, y cuántas mallas hay en este diagrama. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que esto es una malla porque va y viene a Y1. ¿Ok? Ahora podremos decir que esto es otra malla porque va y viene a Y1, ¿verdad? Esos son dos mallas. Y nosotros tenemos una tercera malla en este diagrama. Vamos a dibujarle a otro color. Que va de este otro nodo que tenemos acá a este otro nodo que tenemos acá. Entonces, en este gráfico, como ustedes ven, hay al parecer tres mallas, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos al gráfico que hemos estado utilizando como ejemplo, y vean que, vamos a ver, esto es importante, las mallas son un concepto general del gráfico de flujo de señal y como tal no dependen de la cantidad del cuál es el nodo de entrada y cuál es el nodo de salida. Un diagrama de flujo de señal tiene una cierta cantidad de mallas, el diagrama como tal. Entonces vean que este diagrama va a tener bastantes mallas. Vamos a ver cuántas tenemos. Esto de acá es una malla. Malla 1. Llega y termina el mismo nodo, solo toca los demás nodos una vez. Esta es otra malla. Malla 2. Claramente. Vamos a ver. Esto es otra malla. Empieza y termina en el mismo nodo. Malla 3. Ok. Vean que vamos a encontrar una malla. Vean que hay una cosa que se podría interpretar como una malla, pero no lo es. Por ejemplo, si ustedes hacen esto, ustedes dicen, esto va por aquí y se devuelve por acá, aunque no lo estoy ilustrando muy bien porque los colores están muy parecidos. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo en amarillo para que sea bien. Ok. Empezamos por aquí y decimos que esto es una malla, pero no es una malla porque aquí tocamos el mismo nodo dos veces. Entonces eso que pinté en amarillo no es una malla. Muy bien. Ahora, aquí
se ve esto parte de acá, pero esto no es una malla porque la dirección de esta rama es en este sentido. Entonces esa parte amarilla no se puede plantear como malla. ¿Ok? Muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a ver cuál otra malla encontramos. Acá tampoco podemos plantear esto como malla porque, perdón, porque aquí cuando vamos para acá, esto nos dice, no, vamos en dirección contraria, esto no es una malla. Entonces definitivamente tampoco eso que estoy pintando de amarillo es malla, y, pero sí hay otra malla más. ¿Cuál es la otra malla más que vamos a encontrar? Bueno, vean esta malla de aquí. Hacemos acá por aquí y nos devolvemos por aquí. ¿Va? La malla del corazón. Eso es una malla. Ahí sí, estamos dando vueltas, llegando al mismo nodo, tocando solo los nodos una única vez. Entonces, este diagrama como tal tiene 4 mallas. Entonces queda bastante ilustrado, ¿verdad? Ok. Ahora, el último concepto que es importante para lo que vamos a hacer a continuación es la ganancia de una trayectoria. La ganancia de una trayectoria es el producto de las ganancias de cada una de las ramas que atraviesan la trayectoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a decir que esto es Y1 y esto es G1 y esto es G2 y esto es, qué sé yo, Y3. Entonces la ganancia de la trayectoria entre entre Y3 y Y1 sería la multiplicación de G1, G2, ¿verdad? Entonces esto sería G1, G2, ¿ok? Ahora vamos a ver el concepto desde el punto de vista de la ganancia de las trayectorias directas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos otra vez de nuevo al concepto de este diagrama que nosotros tenemos acá, y por ejemplo queremos obtener cuáles son, hay varias trayectorias directas, entonces queremos desde Y4 hasta Y1, vamos a tener varias trayectorias directas. Entonces, si nosotros por ejemplo decimos que la primera trayectoria directa que tenemos acá es esta, y a esa trayectoria directa le denominamos M1, la ganancia de la trayectoria directa M1 se trataría de la multiplicación de las ganancias de cada una de las ramas de dicha trayectoria. Entonces M1 sería A12, A23, perdón, y A34. ¿Ok? Eso queda completamente claro. Ahora, si por ejemplo nosotros sabemos que esa no es la única trayectoria directa para llegar a ese punto, hay otra trayectoria directa que es esa trayectoria directa, perdón, no lo agarré bien, ahí ahora sí, esa trayectoria directa que va por acá, entonces esa es una segunda trayectoria directa, y vamos a decir con el mismo color, creo que es este, que esa trayectoria directa que vamos a llamar M2 va a tener una ganancia A12, A24. ¿Ok? Esa es la ganancia de las dos trayectorias directas con las que nosotros estamos trabajando. Ahora, voy a copiar este diagrama de nuevo para dejar esto de las trayectorias directas por aquí porque me sirve como concepto, esto es importante. Entonces ahora vamos a copiar este diagrama de nuevo. Esta es la ventaja de las pizarras digitales. Imagínense poder hacer esto en las pizarras del tecnológico, ¿verdad? Es un poco complejo, ¿verdad? Copiar la tiza y pegarla o algo así. Vamos a ver, entonces vamos a ver ganancias de mallas ahora.
Vamos a ilustrar el concepto directamente con el diagrama que hemos trabajado hasta el momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que este sistema tiene 4 mallas. Vamos a dibujarlas de nuevo. Entonces, vamos a dibujar en amarillo esta malla. La ganancia de dicha malla va a ser la multiplicación de las ganancias de cada una de las mallas. Entonces vamos a decir que la ganancia de dicha malla, que en el libro se utiliza la letra L, vamos a llamar a esta L1. Y la ganancia de dicha malla, lo estoy poniendo un poco lejos por aquí, así. La ganancia de dicha malla, pucha, se me movió y me hizo un toque feo. La ganancia de dicha malla L1 va a ser igual a A23 A32, ¿verdad? Que es la multiplicación de las ganancias de cada una de la malla como tal, ¿verdad? Entonces vamos a tocar la segunda malla en verde, digámoslo así. Entonces esta fue la segunda malla que teníamos acá, que estamos diciendo que es en verde, que vamos a llamar L2. Y la ganancia de esa malla sería A34, A43. Ok, perfecto. Ahora, dijimos que habíamos distinguido una tercera malla, que vamos a pintar en azul, que es esta malla, ¿verdad? Y la ganancia de esa malla, L3, claramente es solamente A44, porque va y viene al mismo nodo. Si existe, hay que tomarlo en consideración. Y la última malla, la malla del corazón, que hemos encontrado por aquí, la vamos a pintar en este color como rojo, va por acá, como un corazón. No chiste. Ok, entonces esa ganancia, L4, va a ser la multiplicación de cada una de las ganancias, que sería A24, porque va pasando por aquí. No voy a tapar esto, entonces sería A24, A13, porque va pasando por aquí. Perdón, A43 es esta ganancia que va pasando por aquí. Entonces esto sería A43 y A32. ¿Ok? Y con esto nosotros vemos ilustrado en el ejemplo cada una de las ganancias de la malla. Ahora vamos a ir a un concepto fundamental. ¿Ok? Entonces, el último concepto fundamental que vamos a ver en este caso es qué se define como mallas que no se tocan. Las mallas que no se tocan son las mallas que no comparten nodos. Las mallas que no comparten nodos del todo. Esto es muy, muy importante. Entonces, nosotros le llamamos L2 a la malla verde que tenemos aquí, L2. A la malla azul le llamamos L3. Y a la malla que pintamos con un color rojo le llamamos L4. Okay. ¿Cuáles pares de mallas no se tocan? Definitivamente la amarilla y la verde claramente se tocan, ¿verdad? Se tocan en este nodo de aquí. La amarilla, la verde y la azul se tocan en este nodo de aquí. Y la malla roja toca todas las mallas. En todas las mallas tiene puntos en común. Entonces, en este caso, el único par de mallas que no se toca entre sí es la malla L1 con la malla L3. Estas mallas no tienen valores en común y entonces se definen como mallas que no se tocan. Habrá diagramas más complejos en que hayan tríos de mallas que no tengan nodos en común, donde las 3 mallas no tienen nodos en común, o sea, entre ellas no tienen nodos en común, o 4 mallas o 5 mallas. En este caso solo hay 2 mallas, solo hay un par de mallas que no tienen nodos en común, entonces a eso se le definen como mallas que no se tocan. Ahora, para la álgebra, vamos a hablar un poco de la álgebra de flujo de señal, que creo que ya está un poco implícita como tal, pero para tenerlo claro, ¿verdad?
Entonces, ustedes ya saben, por ejemplo, varias cosas. Número uno, que cuando una malla, por ejemplo, que este es un A1, perdón, estamos usando A como ganancia, ¿verdad? Vamos a decir que esto es un Y1 y aquí tenemos A12 por Y2, A13 por Y3. Entonces todas las mallas entrantes se suman, ¿verdad? En este caso, entonces Y1 sería A12 por Y2 más A13 por Y3. Esto de la suma como tal ya lo conocemos claramente. Si por ejemplo nosotros tuviéramos el caso de que tenemos diferentes, qué sé yo, que esto es Y2 y tenemos una malla que se llame A y otra que se llame B, vamos a ponerle diferentes nombres, y otra que se llame C, o sea que esas son las ganancias, y esto es Y3, y estas tres ganancias llegan así de manera directa. Entonces esto se puede simplificar, estas tres ganancias que están llegando de manera directa se pueden simplificar como que entre Y2 y Y3 hay una única ganancia cuyo valor es A más B más C. Esto es importante y simplifica bastante las mallas con las que nosotros estamos trabajando. Un último valor diagrama de flujo que puede ser importante es, por ejemplo, que nosotros tengamos, qué sé yo, eh, este diagrama. Y voy a mostrarlo tal cual se muestra en el libro porque me ilustra algo muy importante. ¿Qué creen ustedes que es esto? Bueno, esto no es ni más ni menos que el equivalente de diagrama de flujo de señal de un diagrama de bloques con realimentación, ¿verdad? Esto sería el equivalente a tener más menos EDS vamos a acordar GDS HDS enseñar por acá ya. Y aquí esto sería RDS y esto sería LDS. Esto sería el equivalente de este diagrama, ¿verdad? Pero vean que hay varias cosas que son importantes. En el diagrama de bloques aquí hay un menos, acá hay un menos, pero en el diagrama de flujo de señal son solo sumas, entonces se pone el menos en el diagrama como tal. Y por lo tanto, el equivalente de esto es igual que el equivalente de esto. Entonces nosotros tenemos que en este caso, ¿verdad? RDS entre YDS, perdón, va a tener una ganancia equivalente GDS entre 1, y esto ya se lo deberían saber de memoria, GDS por YDS, por HDS, perdón, por HDS.
Y entonces con esto vemos todos los términos que son importantes para los diagramas de flujo de señal. A continuación, lo que nosotros vamos a ver es una fórmula, porque ustedes vieron la simplificación que hemos hecho con diagramas de bloques y el ejemplo que hemos resuelto hoy. Con los diagramas de flujo de señal se puede hacer el mismo tipo de simplificación utilizando las reglas que acabamos de ver, que son parecidas a las de diagrama de flujo de señal. Sin embargo, existe una metodología sistemática con fórmulas utilizando los términos que acabamos de aprender en este video anterior y que si tienen problemas cuando explico la próxima fórmula, tienen que venir a este video, donde de manera sistemática, independientemente de lo difícil, de lo complejo que sea el gráfico, nosotros podemos determinar la función de transferencia de cualquier sistema, desde un nodo de entrada hasta cualquier nodo del sistema, que puede ser un nodo de salida. Ese sería el video que tenemos a continuación. Y creo que esto va a ser en la próxima clase. Muchas gracias.